Pues qué milagro, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días. Gracias por asistir a esta tradicional rueda de prensa que ya es cada mes. Ya hemos hecho modificaciones dentro de la misma. A nombre de nuestro presidente, el licenciado Heber Bravo, les doy la más cordial bienvenida a señor Bravo. Aquí está el comercial, señor Bravo. A esta rueda de prensa. ¿Qué pasó? Espérate. ¿Quieres agua? Te vamos a ahogar y ¿qué hacemos? Tenemos botiquín. Bueno, hoy soy solito, traigo distintos temas, entre ellos seguridad, obviamente, reinicio de clases en la UAP, lo cual se reanudan a partir del día de hoy. Las recomendaciones para evitar el fraude en cuestiones de autofinanciamiento, en cuestiones inmobiliarias, etcétera. Los parquímetros y la entrada de vigor de los aranceles por parte de Estados Unidos a México. Ya entrando en materia de seguridad, la realidad es que Puebla está atravesando por una situación complicada que no es propia solamente del municipio y del estado, sino a nivel mundial, también obviamente a nivel República Mexicana. Estamos pasando por una situación compleja en los cuales todos debemos unirnos como mexicanos en este caso como los que vivimos en Puebla. ¿Por qué? Porque al final del día siempre le echamos la culpa a la autoridad, o en este caso a la policía. Decimos, a ver, la policía no hace, la policía no cumple, tenemos este tipo de situaciones, no hay detenciones, etc. Sin embargo, también nosotros como ciudadanos necesitamos aplicar los mecanismos necesarios, como entre ellos la denuncia. Sabemos que ir a la Fiscalía General del Estado a denunciar es un tema bastante complicado, es un tema bastante engorroso en ese sentido, porque al final del día nos llevamos muchas horas y no vemos resultados en ese sentido. Sin embargo, hay que recordar que la autoridad lo maneja de que si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Y entonces necesitamos forzosamente denunciar para que las cosas en algún momento puedan mejorar. Tal vez no cambiar, pero sí mejorar. Entonces es muy importante que al final del día levantemos las denuncias correspondientes. Ahora bien, también nosotros necesitamos ser observadores ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos hacer un frente en contra de la delincuencia, de tal forma que cualquier situación que nosotros veamos de riesgo, sospechosa, seamos testigos de alguna situación que se esté presentando, entonces ahora sí, nosotros utilicemos el teléfono para denunciar al 911 o al 089 como denuncia anónima. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy en día tenemos una apatía impresionante. Si nosotros somos testigos de algún delito como algún asalto, algún tema de acoso o algo similar, a mí no me está pasando nada, yo lo ignoro. Eso es algo que no podemos permitir que continúe sucediendo. No necesitamos ponernos en riesgo ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque simplemente agarramos nuestro teléfono, marcamos al número de emergencias, denunciamos lo que está sucediendo y se acabó. No necesitamos ponernos en riesgo en ningún sentido para evitar cualquier tipo de situación. Por un lado. Por el otro, también en materia de seguridad, traemos esta situación de las pruebas de control y confianza. No sabemos si este tipo de pruebas hoy en día estén funcionando adecuadamente o no. ¿Por qué lo digo? Hace unos días se presentó una situación en la cual un supuesto policía y abogado golpeó a su expareja. Esto es algo que no puede suceder. La verdad es que no puede suceder, porque entonces estamos hablando que esta persona, que es un presunto policía, que ya fue detenido, al final del día no debió acreditar las pruebas de control y confianza, porque dentro de ellos también son las pruebas psicológicas. Entonces, ¿qué tipo de situación tenemos en la mente o enfermedad mental en caso de que aplique y tengamos este tipo de reacciones ante este tipo de situaciones? Entonces necesitamos revisar, no nosotros sino el gobierno, revisar las pruebas de control y confianza. Si realmente funcionan, no funcionan, hay que mejorarlas, hay que erradicarlas y meter otro tipo de pruebas para que al final del día podamos contar con policías confiables. Porque de lo contrario continuaremos teniendo esta situación cíclica en la cual pues realmente no va a mejorar nada, y al contrario continuaremos teniendo este tipo de situaciones, así como corrupción o infiltrados dentro de las filas policiales que pueden servir a lo que es los distintos grupos delictivos que puedan operar no solamente en el municipio de Puebla, sino en todo el estado. Punto 1. Punto 2.
ya no sé ni en qué orden, pero bueno. Reinicio de clase en la UAP. Qué bueno que ya se reanudaron las clases en la UAP. Estaban comprometido todo el tema de poder ingresar a esta máxima casa de estudios en Puebla con el proceso de ingreso o del examen, y la verdad es que, qué bueno que se reinician las clases en la UAP. Dos, es lamentable que estos grupos que tomaron, o este grupo que tomó las instalaciones, pues sea bastante incongruente. Dentro del pliego petitorio solicitan que estén más limpias las instalaciones, que los baños, mil y un cosas, y dejaron hecho un asco las instalaciones del lugar. Dejaron de utilizar, por ejemplo, los baños para hacer ciertas cuestiones fisiológicas en los jardines. Estamos hablando de basura, muchas cosas más. Obviamente se tuvo que hacer una limpieza dentro de las instalaciones para reanudar las clases. Sin embargo, sí es importante lo siguiente: la autonomía de la UAP se debe mantener, debe prevalecer, y no debe ingresar ninguna organización a tomar asunto dentro de las cuestiones de esta casa de estudios, así como esta de otras del país. Entonces, esto es algo que debe continuar. Una. Dos, es importante que obviamente ya se pusieron de acuerdo, ya llegaron a un consenso ambas partes, se cumplan las mismas. ¿Con qué fin? Con el fin de no volver a lastimar lo que es esta institución, que a final del día pues le pegan imagen no solamente a la UAP, le pegan imagen a Puebla. ¿Por qué? Porque entonces está hablando que todo Puebla, aunque no es el caso, pero todo Puebla tiene que ver con este tipo de situaciones. Entonces la verdad es que sí es un tema lamentable en su momento. Hoy en día se reanudan las clases el día de hoy, y bueno, esperemos que la autonomía prevalezca, que la situación mejore, y de esta manera las cosas a final del día puedan operar de manera idónea, tal y como debe ser, y se respete lo que se establecieron directamente en los acuerdos que hayan llegado entre ambas partes. Parquímetros. Ya le voy dando forma a esto porque no tiene forma. Parquímetros. Ya se tienen los polígonos, ya se tiene la fecha en la cual van a comenzar a operar nuevamente los parquímetros. Sin embargo, tenemos una situación que sí llama bastante la atención, y este es un caso en el cual el gobierno municipal debe acercarse a los distintos actores educativos, ya sean universitarios, de educación media superior o de educación básica, así como colonias, así como sector empresarial. ¿En qué sentido? Hay gente que ni siquiera sabe cómo van a operar los parquímetros, hay gente que ni siquiera sabe cuál es la delimitación de los de los polígonos, hay gente que ni siquiera sabe el tema de descargar la aplicación, o qué es lo que van a hacer y cómo van a operar los fines de semana, que sabemos que van a ser gratuitos porque ya lo anunció el gobierno municipal. De igual manera, no tienen mucha información. Los que hemos sostenido reuniones con el alcalde y su gente, que somos el sector empresarial, tenemos conocimiento de ello. Sin embargo, hay instituciones educativas que por ejemplo no saben, no tienen idea de qué es lo que va a suceder. Entre ellos ya salió la OPAEB a decir eso, que no tienen certeza de cómo van a operar el tema de los parquímetros en la zona de Santiago, por ejemplo. Entonces sí es importante que el gobierno municipal se acerque a todas estas instituciones, a todas estas colonias, etcétera, para dar a conocer cómo operar. En este caso tienen que hacer una campaña de concientización para que sepan cómo operar el servicio de parquímetros, porque si no, entonces va a suceder lo mismo que sucedió en su momento en el primer cuadro de la ciudad de Puebla, que nadie sabía cómo operaba. Entonces, por tener desconocimientos, comenzaban las multas, y eso es algo que sí no se vale, que al final del día se aprovechen del desconocimiento o desinformación de la gente. Entonces sí es importante que existan las campañas necesarias, ya sean por medios de comunicación, ya sean gacetas informativas, ya sea ir colonia por colonia, casi hacer juntas vecinales para darles a conocer cómo operar, para que la gente sepa y no los agarren desprevenidos y comiencen a incurrir en multas que realmente son innecesarias y aparte serían abusivas por no dar a conocer la información idónea sobre lo mismo. Entonces es muy importante que se haga en ese sentido. De ahí en fuera ya se llegó a un acuerdo, ya tenemos conocimiento de cómo van a operar los parquímetros aquí en Puebla, y bueno, esperemos que al final del día todo lo que se recaude realmente se utilice para lo que se platicó.
porque si no, entonces de lo contrario tenemos un sistema recaudatorio que no sabemos ni siquiera dónde van a ir a parar los ingresos del mismo. Por un lado. Por otro lado, ya me cansé. Bueno, cuando eres solo sí te cansas. Ya, perdón. La entrada de vigor de aranceles. A partir de hoy, estaba la mesa que a partir de hoy se comenzaban a incurrir en los aranceles impuestos de Estados Unidos hacia México. En este sentido, quitando filias y todo eso, los mexicanos nos debemos unir, filias políticas, nos debemos unir. La verdad es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho buen trabajo en el sentido de que ha defendido la soberanía mexicana, ha defendido los ideales, ha defendido mucho de lo que es necesario para este tipo de situaciones. Esa es una realidad. Algo que sí estamos viendo que va a suceder y ya lo tenemos previsto es que pudiese llegar a existir lo que es una recesión económica a nivel nacional. ¿Por qué? Porque al final del día muchos de los productos que nosotros enviamos a Estados Unidos se van a empezar a frenar en automático. Entonces no vamos a poder tener la misma economía que hemos venido teniendo. Sin embargo, como empresarios debemos prever este tipo de situaciones. Va a haber un impacto en todas las industrias, definitivamente va a impactar a todas las industrias económicamente hablando, por consiguiente va a impactar en la economía familiar. ¿Por qué? Porque esto también va a generar una desaceleración económica en los bolsillos de la gente. ¿Por qué? Porque no vamos a ver los mismos ingresos, los mismos movimientos económicos a los que pudiésemos estar acostumbrados ante este tipo de temas. Entonces, sí es un tema complicado, sin embargo, es algo que nosotros vamos a poder saber sortear siempre y cuando como mexicanos nos unamos. Algo que sí nosotros le solicitamos a la ciudadanía es no enviar o hacer caso a estos mensajes que se envían en redes sociales de boicots. ¿Por qué? Porque cuando se dice vamos a boicotear a tal marca que es norteamericana, dice sí, la marca es norteamericana, pero los empleos son mexicanos. La gente es mexicana, los que están trabajando dentro de estas empresas, sea cual sea. Entonces ahí es cuando no se vale generar este tipo de situaciones. Por eso es muy importante no hacer caso a este tipo de mensajes que se envían vía redes sociales de vamos a boicotear tal marca norteamericana y vamos a dejar de consumir y vamos a disminuir los ingresos o las entradas económicas, porque al final del día vamos a afectar a nuestro mismo pueblo, a nuestra gente, tal vez algún familiar, tal vez alguna amistad, tal vez de manera indirecta. Y esto sí es algo que no se vale. Al final del día todos necesitamos economía. Y ante esta situación que se viene a partir de la aplicación de aranceles, con mayor razón, necesitamos generar una economía. ¿Para qué? Para incentivar la cuestión del ahorro y un cosas más. Sin embargo, sí no hacer caso a este tipo de situaciones porque vamos a afectar a los propios. Y eso sí es algo que al final del día no se vale. Entonces, se viene una situación complicada, difícil, en cuestiones de economía. Sin embargo, nosotros como mexicanos debemos unirnos, debemos ahora sí que, como bien decíamos, sobre todo en la pandemia, consumir lo local, consumir lo nacional, continuar avanzando y de esta manera podrá mejorar la situación y podremos sortear toda esta recesión económica que se pudiese llegar a presentar a raíz de la aplicación de los aranceles por parte de Estados Unidos al pueblo mexicano. Y el último tema. Pero vuelvo a venir solo. No sé si se han dado cuenta que vía redes sociales se han estado ofertando muchos, tanto vehículos como inmuebles y otras cosas más, con ciertas facilidades. Que te dicen, no revisamos buró de crédito, no necesitamos un aval, no necesitas ni enganche, si necesitas pagar la primera mensualidad, etcétera, y entonces de esa manera podrás adquirir, por ejemplo, un vehículo del año y se hacen llamar autofinanciamientos. La realidad es que nada es gratis en esta vida y nada es fácil en la misma. Lo que se escucha bien, lo que se escucha fácil, al final del día sale mal. En la época principalmente de la pandemia, se dieron a conocer muchos de estos créditos y préstamos personales que te daban vía aplicación de celular,
¿Y qué es lo que sucedía? En muchos de ellos eran fraudes, en algunos otros eran cuestiones de amenazas, extorsiones, etc. ¿Por qué? Porque lo veíamos fácil, se veía fácil ante la necesidad. Hoy está migrando o mutando este tipo de situaciones en las cuales ya es a base de vehículos. Vehículos en los cuales te dicen, te pongo un GPS y de esa manera te voy a poder localizar, entonces no necesitas pagar un enganche, ni aval, ni muchas cosas más. Sin embargo, la realidad es que cuando haces un proceso completo, te piden un dinero a final del día, cantidad que sea, y el vehículo nunca lo van a ver, nunca va a existir el vehículo, no te lo van a entregar. Entonces, ante este tipo de situaciones, la realidad es no hacer caso a este tipo de publicidad engañosa que se está dando vía redes sociales, porque al final del día no vas a tener nada, no vas a obtener el vehículo, no va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar realmente? Vas a perder X cantidad de dinero, una, y dos, en algún momento te van a extorsionar de igual manera. Decirte, ¿sabes qué? Yo te di un vehículo y me tienes que pagar, de lo contrario, te va a ir mal. Este tipo de situaciones es algo que llega a suceder comúnmente. Entonces hay que evitarlo. ¿De qué manera? Bajo este tipo de esquemas. Si nosotros vemos que llega una publicidad vía red social, una, inicialmente no hacerle caso. Segunda, si le queremos hacer caso, entonces investigar a esta financiera o a este autofinanciamiento o a lo que sea. ¿Para qué? Para tener la certeza de que es una empresa seria. Lo más recomendable sí es ir, obviamente, directamente a una agencia automotriz para solicitar lo que es un crédito dentro de la misma para adquirir un vehículo. Hoy en día hay muchísimas facilidades para ello, pero muchísimas facilidades. Hay muchos esquemas. De igual manera, acercarse a autofinanciamientos serios que conocemos realmente. No voy a decir marcas, tampoco les voy a hacer el comercial, pero pueden ir a distintos centros comerciales donde de pronto hay este tipo de autofinanciamientos, ¿no? Que son serios, son conocidos y de esa manera entonces sí pueden realizar lo que es el trámite. ¿Para qué? Para que eviten caer en este tipo de delitos. Y si les empiezan a llamar bastante la atención, no dar dinero. Lo principal es no dar dinero, no engancharse, de que si me das el dinero ahorita vas a tener el vehículo en un lapso de una semana, porque no va a pasar. Entonces hay que evitarlo. ¿Para qué? Para no tener una situación complicada en el sentido de que nos puedan extorsionar, de que perdamos dinero o algo similar. Después de dicho todo eso, se sigue muriendo. Sí, ¿verdad? Gracias. A ver qué ya. Se muere para todos lados. Ese Carlita tiene muchas dudas, pero alguien más. Ah, sí, dudas. Las preguntas de los compañeros, aprovechando. A lo mejor no son continuaciones para llevarlos a Jalisco como sucedió, pero sí debe intervenir alguna autoridad. ¿Cuál identifica usted? Sobre todo este tipo de trabajos que parecen fraudes para vender ilusiones, que solamente los obligan a entregar dinero, como este esquema de autofin y ese tipo de cosas. ¿Por qué las autoridades no intervienen? O sea, es tan evidente en las redes sociales cómo inundan este tipo de fraudes y las autoridades no intervienen absolutamente de ninguna forma. ¿Cuál es el llamado? Mira, ¿qué dependencia tendría que hacer parte del trabajo? Es la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que regular este tipo de situaciones al final del día. Ahora, ¿por qué no hacen nada? La triste realidad, como lo comenté hace un momento en el esquema de seguridad, si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Que nosotros nos quejemos vía redes sociales, normalmente sucede, eso y nada es exactamente lo mismo, porque te dicen, oficialmente, no hay nada. En unas administraciones anteriores, un diputado local lo dijo, se ha reducido el 90% de delitos. No, se han reducido el 90% de denuncias, porque la gente no va a denunciar. Entonces es lo mismo. Aunque nosotros tengamos certeza de este tipo de situaciones, la realidad es que si no tenemos una denuncia formal ante la Fiscalía, el gobierno no toma acción. Esa es una realidad. Se necesitan hacer también, se muere. Lo que se necesita hacer realmente es hacer denuncias, vamos a decirlo, colectivas o masivas. ¿En qué sentido? Decir, a ver, si nosotros ya conocemos de una situación de esa índole,
de empleos fraudulentos, falsos, lo que sea, y hay una serie de personas que han pasado por lo mismo, esa serie de personas tienen que ir a denunciar. Oye, está pasando esto, me están obligando a esto, sabemos que es un fraude, me piden dinero y a la mera hora no se da nada, y lo único que hacen es darte unas pláticas motivacionales, tú sí puedes y eres un fregón, porque es lo que hacen. Es ok, si ya lo saben esas personas, que denuncien. Sabemos que sí es horrible ir a la fiscalía, te vas a llevar muchas horas y no voy a perder mi tiempo para eso. Sin embargo, regresamos al origen del problema. ¿Cómo queremos que la autoridad, en este caso la Fiscalía General del Estado, haga su chamba de investigación si nosotros no hacemos nuestra primer chamba en denunciar? Entonces sí necesitamos mejorar la cultura de la denuncia, una. Dos, necesitamos, como se ha dicho en muchas ocasiones y muchas administraciones anteriores, que se mejore la situación dentro de la Fiscalía. Porque sí es horrible llegar a la Fiscalía y que te llevas 8, 10, 12 horas en denunciar, o que te regresen por decirte, uy, te faltó esto, ven otro día. Eso sí no se va. Porque puedes tener una predenuncia y ya nada más vas a entregar lo que te falte o hacer lo que tengas que hacer para tener la denuncia formal, pero ya tienes una predenuncia. Eso es lo que se debería destilar, sin embargo no sucede. Entonces sí se necesita mejorar la situación dentro de la Fiscalía, definitivamente, más recursos, más personal, etcétera. Y por parte de la ciudadanía, obviamente tienen que denunciar, que es fomentar la cultura de la denuncia, para que la situación mejore y entonces este tipo de pseudoempleos, pseudo-ofertas, pues al final del día, unas sean investigadas y en punto número 2 sean erradicadas. Porque si no, lo contrario, vamos a estar en este círculo vicioso y no va a mejorar nada. El tema de la prevención, ¿a quién sería en este tema exactamente? ¿Con nombre y apellido se estaría? Mira, nombre y apellido está complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en temas preventivos le corresponde a la Secretaría de Seguridad. Hay que recordar que la policía, en su origen nato, es prevención, es preventiva. Que nosotros lo ocupemos de manera reactiva, eso ya es otro cantar. Si no es preventiva. Entonces, si la autoridad, en este caso la policía, podría hacer pláticas preventivas al respecto. Y hay muchas que han subido en redes sociales, por ejemplo, en sus redes sociales. También por parte de la Secretaría de Trabajo lo pueden hacer. Sin embargo, cubrir toda la ciudadanía, de ir casi puerta por puerta o hacer este tipo de capacitaciones, no les va a dar la vida. No les va a dar la vida. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se puede hacer, o lo que se debería hacer, es incrementar las campañas en vía redes sociales, en todos sus esquemas. Hoy en día los que más ocupan las redes sociales son los jóvenes, la generación Z, ocupan principalmente TikTok. Entonces, por medio de TikTok, estar bombardeando de estas cuestiones preventivas vía historias o reels dentro de las otras redes sociales como Instagram y Facebook, y de esa manera incentivar a la gente a que conozca qué sí y qué no hacer. Eso sí pueden hacer sin ningún problema la Secretaría de Seguridad Pública, y lo pueden hacer en conjunto, si es que así se desea, con la Secretaría de Trabajo. Oiga, ¿tendrá algunas, bueno, Javier Zambrano del Sol de Puebla, ¿tendrá algunas cifras respecto, no sé, del tema de a lo mejor cuántas víctimas de pseudoempleos se han registrado en Puebla y cuántas el tema de compra de estos vehículos también, lo que mencionaba, o sea, de los dos casos, en el cifras? tema de vehículos, gente que ha caído en este tipo de fraudes en la cuestión de autofinanciamientos han caído del 100% que me han platicado, los que han caído en algo, han sido alrededor de unas 20 personas. ¿En qué tiempo? En un lapso de 6 meses. ¿Por qué? Porque lo ven fácil y dicen, pues es fácil, lo hago rápido, no hago una transacción y al final ya pierden el dinero. Y 2 de ellos ya tienen denuncia, han levantado una denuncia porque al final del día han recibido amenazas, ya cuestiones de extorsiones y demás. Entonces, bueno, ellos. En el caso de estos pseudoempleos, ya no tengo la cifra, han sido, sin mentirte, miles de personas. Y sobre todo son los jóvenes, que son los que buscan el primer, segundo empleo. El primero, porque es mi primer empleo y no necesitas experiencia, no te piden comprobar ciertas cosas, voy ahí. Y el segundo empleo también, porque en algún caso dice, bueno, el primero ya no me convenció, voy a buscar un segundo empleo. Entonces, por la misma inexperiencia, pues caen en este tipo de situaciones. O un promedio. Miles.
muchas personas. Digo, ¿cuántos no han caído por ahí? Muchos. De un 100%. De un 100%, si estamos hablando de 3 millones de habitantes en Puebla, 3 millones y medio, sí alrededor de unos 200,000 han caído en el lapso de muchos años. También va enfocado a las de la tercera edad. Ha habido muchas personas de la tercera edad que han caído en eso. O sea, realmente por una cuestión de desconocimiento y por buscar dinero, distintas situaciones que se puedan vivir, buscan una entrada económica y si esa es la supuesta opción, basta. Entonces sí estamos hablando de que han sido muchas personas. Las consecuencias, Pérdida económica, principalmente porque llegan y te piden dinero para comprar un kit de productos de belleza o de perfumes o de lo que sea y véndelos. ¿Quién te los va a comprar? En muchos casos, porque sí se ha dado muchas situaciones de esos, es que cuando regresas ya las oficinas ya están cerradas, ya se cambiaron a otro lado. y de estos 200,000, no sé, del año pasado, un porcentaje que De haya esos sido. 200,000, alrededor de unos 5,000 han de haber sido más o menos. 5,000 personas anuales son los que más o menos caen en este tipo de lugares. Principalmente jóvenes. Principalmente son jóvenes, son los que más. O sea, sí hay de otro tipo, digo, si hay gente mayor, hay gente adulta, hay a los que les llaman ¿cómo los llaman? Los chavorrucos, o sea, hay de todo. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú perdiste el empleo y no hay oportunidad o no hay oferta laboral, y de pronto ves un desplegado en el cual te dicen, ¿sabes qué? Un empleo donde no hay una experiencia, todo bien y vas a ganar casi 5,000 pesos a la semana, ¿para quién no es tentador? Pues ante una situación de que dices, no tengo ingresos hoy. Entonces, sí, muchos han caído.